Hebreos capítulo 11. La fe es la constancia de las cosas que se esperan, la comprobación de los hechos que no se ven. Por ella recibieron buen testimonio los antiguos. Por la fe comprendemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio superior al de Caín. Por ella recibió testimonio de ser justo, pues Dios dio testimonio al aceptar sus ofrendas, y por medio de la fe, aunque murió, habla todavía. Por la fe Enoc fue trasladado para no ver la muerte y no fue hallado, porque Dios lo había trasladado. Antes de su traslado recibió testimonio de haber agradado a Dios, y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, habiendo sido advertido por revelación acerca de cosas que aún no habían sido vistas, movido por temor reverente, preparó el arca para la salvación de su familia. Por medio de la fe, él condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. Por la fe Abraham, cuando fue llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir por herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, viviendo en tiendas con Isaac y Jacob, los coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe, a pesar de que Sara misma era estéril, él recibió fuerzas para engendrar un hijo cuando había pasado de la edad, porque consideró que el que lo había prometido era fiel, y por lo tanto, de uno solo, y estando éste muerto en cuanto a estas cosas, nacieron hijos como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a su fe, murieron todos estos sin haber recibido el cumplimiento de las promesas. Más bien, las miraron de lejos y las saludaron, y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Los que así hablan, claramente dan a entender que buscan otra patria, pues si de veras se acordaran de la tierra de donde salieron, tendrían oportunidad de regresar, pero ellos anhelaban una patria superior, es decir, la celestial. Por eso Dios no se avergüenza de llamarse el Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. El que había recibido las promesas ofrecía a su hijo único, de quien se había dicho: en Isaac te será llamado descendencia. Él consideraba que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, de allí que, hablando figuradamente, lo volvió a recibir. Por la fe Isaac bendijo a Jacob y a Esaú respecto al porvenir. Por la fe Jacob, cuando moría, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró, apoyado sobre la cabeza de su bastón. Por la fe José, llegando al fin de sus días, se acordó del éxodo de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus restos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres durante 3 meses, porque vieron que era un niño hermoso y porque no temieron al mandamiento del rey. Por la fe Moisés, cuando llegó a ser grande, rehusó ser llamado hijo de la hija del faraón. Prefirió más bien recibir maltrato junto con el pueblo de Dios que gozar por un tiempo de los placeres del pecado. Él consideró el oprobio por Cristo como riquezas superiores a los tesoros de los egipcios, porque fijaba la mirada en el galardón. Por la fe abandonó Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo como quien ve al invisible.
Por la fe celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no lo tocase a ellos. Por la fe ellos pasaron por el mar Rojo como por tierra seca, pero cuando lo intentaron los egipcios fueron anegados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de ser rodeados por 7 días. Por la fe no pereció la prostituta Rahab junto con los incrédulos, porque recibió en paz a los espías. ¿Qué más diré? Me faltaría el tiempo para contar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y de los profetas. Por la fe, estos conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, sofocaron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron poderosos en batalla y pusieron en fuga los ejércitos de los extranjeros. Mujeres recibieron por resurrección a sus muertos. Unos fueron torturados sin aceptar ser rescatados para obtener una resurrección mejor. Otros recibieron pruebas de burlas y de azotes, además de cadenas y cárcel. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a espada. Anduvieron de un lado para otro cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. El mundo no era digno de ellos. Andaban errantes por los desiertos, por las montañas, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque recibieron buen testimonio por la fe, no recibieron el cumplimiento de la promesa, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros, porque Dios había provisto algo mejor para nosotros. Hebreos capítulo 12. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del todo pecado que tan fácilmente nos enreda, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos delante de nosotros, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien, por el gozo que tenía delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Consideren, pues, al que soportó tanta hostilidad de pecadores contra sí mismo, para que no decaiga el ánimo de ustedes ni desmayen, pues todavía no han resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y ya han olvidado la exhortación que se les dirige como a hijos. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni desmayes cuando seas reprendido por Él, porque el Señor disciplina al que ama, y castiga a todo el que recibe como hijo. Permanezcan bajo la disciplina. Dios los está tratando como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien su padre no disciplina? Pero si están sin la disciplina de la cual todos han sido partícipes, entonces son ilegítimos y no hijos. Además, teníamos a nuestros padres carnales que nos disciplinaban y les respetábamos. ¿No obedeceremos con mayor razón al Padre de los Espíritus y viviremos? Ellos nos disciplinaban por pocos días como a ellos les parecía, mientras que Él nos disciplinaba para bien, a fin de que participemos de su santidad. Al momento, ninguna disciplina parece ser causa de gozo sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que por medio de ella han sido ejercitados. Por lo tanto, fortalezcan las manos debilitadas y las rodillas paralizadas, y enderécense para sus pies los caminos torcidos, para que el cojo no sea desviado, sino más bien sanado. Procuren la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Miren bien que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que ninguna raíz de amargura brote y cause estorbo, y que por ella muchos sean contaminados. Que ninguno sea inmoral ni profano como Esaú, que,
por una sola comida vendió su propia primogenitura, porque ya saben que fue probado, a pesar de que después quería heredar la bendición, porque no halló más ocasión de arrepentimiento, aunque lo buscó con lágrimas. Ustedes no se han acercado al monte que se podía tocar, al fuego encendido, a las tinieblas, a la profunda oscuridad, a la tempestad, al sonido de la trompeta y al estruendo de las palabras que los que lo oyeron rogaron que no se les hablara más, porque no podían soportar lo que se mandaba. Si un animal toca el monte será apedreado, y tan terrible era aquel espectáculo que Moisés dijo: estoy aterrado y temblando. Más bien, se han acercado al monte Sión, a la ciudad de David, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial, a la reunión de miríadas de ángeles, a la asamblea de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos ya hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Miren que no rechacen al que habla, porque si no escaparon aquellos que rechazaron al que advertía en la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si nos apartamos del que advierte desde los cielos. Su voz estremeció la tierra en aquel entonces, y ahora ha prometido diciendo: todavía una vez más estremeceré no solo la tierra, sino también el cielo. La expresión todavía una vez más indica con claridad que será removido lo que puede ser sacudido, como las cosas creadas, para que permanezca lo que no puede ser sacudido. Así que, habiendo recibido un reino que no puede ser sacudido, retengamos la gracia y, mediante ella, sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, procurando porque nuestro Dios es fuego consumidor. Hebreos capítulo 13. Permanezca el amor fraternal. No se olviden de la hospitalidad, porque por esta algunos hospedaron ángeles sin saberlo. Acuérdense de los presos como si ustedes estuvieran en cadenas junto con ellos, y de los afligidos, puesto que también ustedes están en el cuerpo. Honroso es para todos el matrimonio, y pura la relación conyugal, porque Dios juzgará a los fornicarios y a los adúlteros. Sean sus costumbres sin amor al dinero, contentos con lo que tienen ahora, porque Él mismo ha dicho: nunca te abandonaré ni jamás te desampararé. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi socorro y no temeré. ¿Qué me podrá hacer el hombre? Acuérdense de sus dirigentes que les hablaron la palabra de Dios, considerando el éxito de su manera de vivir, imiten su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No sean desviados por diversas y extrañas doctrinas, porque bueno es que el corazón haya sido afirmado en la gracia, no en comidas que nunca aprovecharon a los que se dedican a ellas. Tenemos un altar del cual los que sirven en el tabernáculo no tienen derecho a comer, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre es introducida por el sumo sacerdote en el lugar santísimo como sacrificio por el pecado son quemadas fuera del campamento. Por lo tanto, también Jesús padeció fuera de la puerta de la ciudad para santificar al pueblo por medio de su propia sangre. Salgamos pues a él, fuera del campamento, llevando su ofrenda, porque aquí no tenemos una ciudad permanente, sino que buscamos la que ha de venir. Así que, por medio de él, ofrezcamos siempre a Dios sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. No se olviden de hacer el bien y de compartir lo que tienen, porque tales sacrificios agradan a Dios. Obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos, porque ellos velan por la vida de ustedes como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y sin quejarse, pues esto no les sería provechoso. Oren por nosotros, pues confiamos que tenemos buena conciencia y deseamos conducirnos bien en todo. Con mayor insistencia imploro que lo hagan para que yo les sea restituido pronto.
Y el Dios de paz, que por la sangre del pacto eterno levantó de entre los muertos a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas, los haga aptos en todo lo bueno para hacer su voluntad, haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Les ruego, hermanos, que reciban bien esta palabra de exhortación, porque les he escrito brevemente. Sepan que nuestro hermano Timoteo ha sido puesto en libertad. Si él viene pronto, yo iré a verlos con él. Saluden a todos sus dirigentes y a todos los santos. Les saludan los de Italia. La gracia sea con todos ustedes.